Continuamos con más noticias de Cuba. No olvides suscribirte a nuestro canal. Vamos a estar pasando una directa. Quédate con nosotros hasta el final del video. Todos los presos políticos, adáptense a la prisión. Ustedes no van a salir de ahí. ¿Saben por qué? Porque nadie ha pensado que a una niña de 3 años la han citado para una estación de policía. Una niña de 3 años. 3 años. Entonces, si este pueblo no ha hecho nada por esa niña, si no ha salido en masa allí a la unidad del Capri, donde está esa mamá con esa niña, ¿qué van a hacer por ustedes? Nada. Ni por Michael, ni por Luis Manuel, ni por José Daniel Ferrer, ni por Luis Mario Nieda, por nadie, ni por Brenda, ni por Lisandra Góngora, ni las hermanas Garrido, por ninguno de los presos, por ninguno. El que pueda romper una reja y largarse en un bote, aunque sea a remo, que lo haga. Porque si es inocente, estés en esa estación de policía y no se ha pronunciado nadie, que estamos esperando. Yo particularmente, desde el fondo de mi corazón, voy a querer seguir sabiendo de la situación de los presos, voy a querer seguir sabiendo cómo está cada uno de ellos, pero no quiero saber más nada. Ya no quiero escuchar más nada, no quiero oír más nada, no quiero oír que si en España, que si en Italia, que si en Estados Unidos, que si La Habana, que si Santiago de Cuba, que si Ciego de Ávila. No quiero saber de nada quiero saber, porque salen de arrastrados, de miserables, a pedir corriente, a pedir agua, pero no han salido a pedir por esa niña de 3 años. Entonces, ¿qué esperan los presos adultos? No esperen nada, que este pueblo no los quiere. Este pueblo no los merece a ustedes. Ustedes son unos valientes, pero a ustedes solamente los merecen 2 o 3 personas. Lo que ustedes han hecho por nosotros. Por lo menos yo les estoy agradecidísima, súper agradecida. Pero si por una niña el pueblo de Ciudad de La Habana no se votó para la calle, no esperes nada, mis queridos presos, no esperes nada, mi querido Ferrer, no esperes nada, mi querido Luis Manuel, no esperes nada, Michael, Lisandra, las hermanas Garrido, no esperes nada, Edgar Soto Torres, no esperen nada, no lo esperen. Brenda, no esperes nada, mi amor. Si pueden romper las rejas, rómpanlas, váyanse en un bote, aunque sea de palo. Es lo único que les digo, porque comparen una cosa con la otra. Un inocente de 3 años citada para una estación de policía, cuando los niños tienen sueño, cuando los niños, su sueño es jugar, y su imaginación volar en los cuentos de hadas, porque yo fui niña. ¿Dónde están las organizaciones mundiales? La Organización de la Infancia Mundial. ¿Dónde están? Descarados, delincuentes, cómplices de la dictadura cubana. Ustedes son unos cómplices de derechos humanos. Suiza, no creo en ti, no creo en la madre que los parió, no creo en nadie. No creo en nadie. Nuestros presos se van a podrir en las cárceles y ustedes, cogiendo de la mascá que le dan los dictadores cubanos, están calladitos por eso. Porque la plata corroe, la plata corrompe, la plata desarma al ser humano. No a todos, porque si ahora mismo vienen los dictadores y me ofrecen todo lo que no tengo, los mando para casa de la que las va a volver de su progenitora, para no hablar malas palabras. Ya digo, si a esa niña de 3 años, el pueblo de La Habana completo, no se votó para la unidad del Capri, ¿qué esperan nuestros presos? No esperen nada.
No esperen nada. Esto es libertad abajo el comunismo. Yo voy a seguir diciendo lo mismo. Sigo siendo la misma anticomunista. Sigo siendo la misma. Y voy a hacer como hizo mi padre. Quedarme tranquila, mirar, oír y callar. Hola gente, bueno aquí me ven, me estoy reposando un poquito, ya que le di a la pata bastante hoy. Me estoy tratando de reposar un poquito, porque realmente anoche yo no dormí. Desde ayer mi cabeza está que de verdad, no solo yo, muchas personas, porque después de esto, ¿qué más hay que decir? Díganme ustedes, sugiéranme cualquier cosa, porque después de esto, yo estaba pensando, porque yo soy madre, soy abuela, soy bisabuela, y yo ya la pasividad de estas madres, porque aquellas pocas que se han revirado están presas, están torturadas, están maltratadas. Yo, sinceramente, por el bien de sus hijos, la única cosa que les puedo sugerir, yo les pido a todos cuando vean esto, que hagan el favor de compartirlo, sobre todo dentro de Cuba. Si ustedes quieren, fíjense lo que les estoy diciendo, si ustedes quieren que esas criaturas, al menos, tengan un mínimo de salveza en el futuro, lo primero que tienen que hacer es recoger a sus hijitos y no mandarlos más a la escuela de Cuba. De verdad, ustedes no se dan cuenta que ustedes, fíjense, a lo mejor nosotros porque vivimos afuera, estamos lejos y desde lejos se ve más que desde cerca. La primera cosa que ustedes tienen que hacer es quitarle de las manos a sus hijos, a esa gente que no tiene gandingas. Quítenle de las manos a sus hijos al régimen. Es lo primero que tienen que hacer. De verdad. Porque van a llorar lágrimas de sangre. Les va a pesar. Les va a pesar. Hacía mucho rato que tenían que haberlo hecho. Esto es una prueba. Esto es una prueba. Porque ya en varias ocasiones han citado menores. No ha sucedido nada. Porque la gente ha continuado a vivir su vida impasible. Porque total, ¿no? A fin que no te toque a ti, no te vas a dar cuenta de lo que yo te estoy diciendo hoy. Apunten esta fecha de hoy, 8 de agosto del 2023. Anótenla, apúntenla, únanla a este hecho y a mis palabras. Van a llorar lágrimas de sangre. Se los estoy diciendo con todo mi corazón. Si tienen un poquito de dignidad, de madres, no estoy hablando de mujer, de madre, de verdad, recojan a sus hijitos, todos los que sean menores, y no los lleven más. Enséñenlos a leer y a escribir en casa. No los lleven más a las escuelas, a los centros de indoctrinamiento de Cuba. Se lo estoy diciendo yo. Les va a pesar. Les va a pesar como ha pesado a otros y nos ha pesado a nosotros el haber estado tanto tiempo callados, claramente, que tantas cosas no las sabíamos. Porque yo misma me horrorizo de pensar que yo en los años 90 estaba en Cuba y que yo nunca supe ni de las damas de blanco, nunca supe de Osvaldo Payá, yo nunca supe nada de eso. Sí, es verdad que no había internet, es verdad que la gente ahora está más despierta porque hasta el que no tiene un teléfono tiene otro que le hace ver las cosas y se pueden ver las directas desde afuera y todo. Pero yo me avergüenzo de haber estado. A lo mejor Dios lo quiso así porque si no yo estuviera a lo mejor presa yo también. Que ya sin eso ya yo tuve mis problemas, mis choques gordos, mis choques tuve.
Me imagino que sí, a lo mejor yo conocía a las damas de blanco, yo estuviera, no sé. A lo mejor no lo sé. Aparte, como trabajaba, también tenía un trabajo que me llevaba tanto tiempo, niños que atender y todo, no. Pero escúchenme lo que les estoy diciendo. Esto es una conversación así tranquila entre nosotros. No estoy hablando a nivel revolucionario o contra el... Ya no estoy hablando, miren, ya no estoy hablando ni de libertad de Cuba, ni de concepto, ni de orgullo cubano. No estoy hablando de nada de eso. Estoy hablando, miren, de la vida de estas criaturas. De verdad. Si ustedes se sienten madres, no estoy hablando la mujer, la patriota, no, madres de verdad. Rescaten a sus hijitos. Les va a pesar no hacerlo hoy. Todavía están a tiempo. Al menos por ellos están a tiempo. Recojan a sus menores y no los manden más a las escuelas del régimen, a los centros de entrenamiento. Esto es una prueba de fuerza. Esto es otro examen más que les están haciendo. Si después de esto Cuba entera no se vota para la calle, ellos saben ya que pueden estar ahí toda la vida. Y van a estar ahí toda la vida. Ustedes decidirán. Nosotros aquí vamos a seguir. Yo al menos mi objetivo lo siempre he dicho. Lo mío es hasta el último preso. Ese es mi objetivo. Porque no es justo que una persona no tenga palabra, que por hablar vaya preso. En ningún lugar del mundo, solamente en Corea, en Cuba, en Rusia, hay estas dictaduras. Pero no es justo que el mínimo derecho que tú tienes, que es a tu palabra, a expresarte, te lo quiten y te metan en galera por expresarte, por estar en contra de algo. ¿Entienden? Entonces ese es mi dolor más grande, porque nadie tiene que estar encerrado por pensar distinto, por accionar diversamente, porque ahí nadie cometió ningún delito y todos los que son presos políticos son inocentes, porque no han cometido delitos, ninguno, desde el primero al último, desde el primero del grupo de los 57, de todo, de Mariel, todos los que estén presos por pensamiento político diverso, ninguno tiene por qué estar preso. Y ese es el abuso más grande que puede cometer un régimen. Para estar dando lecciones a los demás, para estar implantando el terror, porque eso es un régimen terrorista. Pero ya aquí, señores, si las madres y todo el pueblo de Cuba, al menos las mujeres que tienen hijos, no se botan todas para la calle, esto es una prueba de fuerza. Se los estoy diciendo. Esto es una prueba de fuerza, a ver hasta dónde llega su cobardía. Se los estoy diciendo de verdad,